¿Qué es? ¿Cuál es su rol? Es un guerrero consagrado a la defensa del bien y la fe. Su armadura y armas no solo son herramientas de combate, sino símbolos de una lucha espiritual. Y acá viene un tema interesante. Vamos a ver. Esto lo vamos a ver luego con más detalle, pero acá tenemos 4 de los elementos fundamentales con los que se arma o se inviste a un caballero. La espada, el escudo, el yelmo y el manto. En el lenguaje de la caballería, la espada es la justicia divina, es el verbo de Dios. El escudo representa la fe que protege de las adversidades. El yelmo, que va en la cabeza, es el emblema de la sabiduría y el discernimiento, y el manto blanco, en algunas órdenes, como es el caso de los templarios, significa la pureza del alma. Vamos a entrar ahora de lleno en el tema, habiendo ya visto los antecedentes de la caballería, vamos a entrar de lleno en la caballería como vía iniciática. Porque más allá, digamos, de las armas físicas, hay una preparación espiritual. Ese ritual, en donde se pasa de escudero a caballero, se realiza en el marco de una ceremonia, en donde hay una investidura y un juramento. De modo tal que, más que un conjunto de armas, la espada, el yelmo, el blasón, incluso las espuelas, todo eso conforma parte de un simbolismo iniciático que va a convertir a esa persona que viene de una condición en otra totalmente distinta. En esa instancia, la espada no solo es un arma, sino la manifestación de la justicia divina y de la rectitud moral. El escudo es la fe que protege contra las adversidades. El yelmo es la disciplina y el discernimiento, nuevamente el discernimiento, porque está en la cabeza, que permiten ver y actuar con claridad. Las espuelas, que se les entregan en el momento de la investidura, representan el compromiso de avanzar sin temor en el camino de la virtud. El caballero es forjado tanto en el combate como en la pureza de propósito. Su armamento es reflejo de su alma. Esto que yo estoy describiendo aquí prácticamente sigue siendo igual hoy que hace 1000 años atrás. La ceremonia de investidura era precedida por un retiro espiritual, una vela de armas, y luego el caballero iba recibiendo cada una de estos elementos, que no solo lo preparaban para la guerra, ya venía preparado para la guerra, pero antes de recibir la espada para él era otra cosa. Después de recibir esta espada, pasaba a otra instancia. Lo mismo con el yelmo, con el blasón, que lamento mucho no tener tiempo para hablar del tema del blasonamiento, pero después algo vamos a decir si nos quedan unos minutos. De modo que el caballero como iniciado es el título de esta diapo. La caballería no era solo un rango, sino una iniciación. La ceremonia de investidura marcaba el paso de la vida profana a una existencia consagrada. Había un ayuno y una vigilia, una purificación previa, una preparación para recibir lo que algunos llamaban el octavo sacramento de la Edad Media. Luego venía el adobamiento. Adobamiento es el nombre que se le da en heráldica al momento del toque, en donde aquel que es y tiene el poder para ser, concede el estado de caballero al recipiendario. Es el toque que según la orden se hace de distintas maneras, pero la mayoría y la que vemos románticamente es la de los 3 golpes. Y finalmente el juramento de lealtad a Dios,
al rey, a la justicia y el compromiso de servicio y sacrificio. Vamos ahora a un tema central en la caballería. Hemos dicho hace un rato que dentro del espectro de la caballería hubo una rama muy importante, yo diría principalísima, que fue la de las órdenes militares, que reunían de manera simultánea la condición de monjes y la de guerreros. En tiempos de las cruzadas nace la Orden de los Templarios en el año 1118. Poco tiempo después, una orden que ya existía previamente como una orden hospitalaria se convierte en una orden de caballería, que es la Orden del Hospital de Jerusalén, actualmente superviviente como Orden de Malta. En ese contexto también nace la Orden de los Caballeros Teutones. Estas tres órdenes tenían como singularidad que reunían las dos condiciones, eran monjes y eran caballeros, es decir, tenían voto de castidad, pobreza y obediencia, y a su vez tenían que combatir, y no solo eso, sino que formaban parte de una élite de combatientes. Pero no todos los caballeros eran miembros de las órdenes militares. Para que se den ustedes una idea, en la batalla de Arsuf, en donde Ricardo Corazón de León se enfrenta con Saladino, año 1194. Arsuf está en kilómetros de Gaza. Imagínense la franja de Gaza, es ahí, más o menos ahí. Un poquito al sur de Tel Aviv. Ese ejército tenía 4.000 caballeros. 4.000. De esos 4.000, 300 eran templarios y 300 eran hospitalarios. O sea, había 600 monjes guerreros. Pero los otros 3.400 eran caballeros seglares. Solteros, casados, viudos, pero... O sea, la caballería no se reduce a la de las órdenes militares. La caballería es algo mucho más amplio. Perdón, Arturo mismo era seglar, entonces caballero seglar. ¿Arturo? Sí. Arturo, en la imagen que nos transmiten los que desarrollan toda la mitología artúrica, ¿no? Pero sí, Arturo y todos sus caballeros son seglares, salvo el más santo de todos, que es Parsifal, que justamente por su santidad es el que logra ver la copa sagrada y se convierte en su guardián. Ahora, para el resto de los caballeros que no hacían digamos, ese juramento de castidad, la mujer jugaba un papel importantísimo, pero importantísimo, que esto es de lo que vamos a hablar ahora un rato. La cortesía, la nobleza del alma y el servicio a la dama como reflejo de la relación con lo divino. Para estos hombres, la dama era el símbolo de la nobleza del alma, la guía espiritual del caballero. ¿Cuántas veces hemos visto en una película el caballero que está por ir al combate y saca de la manga el pañuelo, el elemento que esa mujer le dio para inspirarlo en la batalla? Es un principio de inspiración. No es solo un objeto de devoción amorosa, sino que es la representación de lo elevado y lo sagrado. Miren, hoy estuve por traer y me olvidé un libro de Chrétien de Troyes, que es El caballero de la carreta. Es una de las novelas más lindas de caballería. Él la escribe porque Matilde, la mujer de Luis VII de Francia, se lo pide. Perdón, la hija de Luis VII que está casada con el conde de Champaña, y a la cual Chrétien de Troyes la amaba profundamente, pero nunca la tocó, nunca tuvo otra mujer. Había muchísimos caballeros que juraban amor eterno, amor con mayúsculas, en la Edad Media amor no era un sustantivo
atractivo como es ahora. Era lo que luego los escolásticos definen como un universal, un concepto universal, amor. Cuando hablan de enamorarse, dicen amor. Bueno, juraban ese amor a una mujer y no tenían otra en toda su vida. Leonor de Aquitania, la mujer más famosa de la Edad Media, recibió el juramento de fidelidad de más de 700 hombres de armas a lo largo de su vida. 700. Por eso se casó con el rey de Francia, después lo dejó al rey de Francia y se fue con el rey de Inglaterra. Fue la madre de Ricardo Corazón de León y la mujer más famosa de su tiempo. La reina Blanca de Castilla, 500.000 de hombres sirviéndola, sin tocar a otra mujer. Puedo seguir nombrando. Sibila de Jerusalén, Alicia de Jerusalén, Matilde de Toscana, que los obliga al Papa y al Emperador a que se reúnan y hagan la paz en Canosa. Esa mujer, que cruzaba toda Italia sin salir de sus tierras, tenía un séquito de centenares de caballeros que le habían jurado amor, con mayúsculas, y murieron célibes. Esto era también la caballería. Esto es importantísimo. Perdón, pero tanto tiene que ver con eso o porque estas mujeres también tienen un rol político de dirigencia. Pero por supuesto, porque no estamos hablando de cualquier mujer, estamos hablando de mujeres que ellas en sí mismas representaban, encarnaban el ideal de belleza, el ideal de cortesía, el ideal de... Bueno, pero ojo, que no todo se reducía al amor expectante, había también del otro. Veamos. La sublimación de esa devoción a la mujer, cuando llega el siglo XI, siglo XII y aparecen las órdenes de caballería militares, bueno, esto va introduciendo la figura de María como inspiración celestial. Por eso ustedes van a ver que en todas las órdenes de caballería, María es central. No hay una sola orden de caballería en donde no vea a la Virgen como el ideal supremo de la bondad, de la compasión. ¿En brazos de quién se imagina un caballero cuando está muriendo? Se imagina en los brazos de la Virgen. Esa imagen que nos conmueve todavía, la piedad de Miguel Ángel, que no es el único que esculpe una piedad. Hay 100 piedad. Hay un montón, una más linda que la otra, pero la que más nos conmueve es la de Miguel Ángel. Porque en esa época está terminando la Baja Edad Media, estamos entrando en el Renacimiento. María era el punto final de la vida de un hombre. O sea, terminábamos ahí. La devoción mariana, que nace en la Edad Media, se entiende de esta forma. Es María la que finalmente nos va a recibir en nuestro destino espiritual. También hay una dama terrenal, que tiene más que ver con la cortesía, que va a dar nacimiento a todos los romances de gesta, y en donde el amor carnal está presente. Está presente. Veamos, por ejemplo, dentro del ciclo de Arturo, la figura de Lancelot y Ginebra. Es decir, no siempre la dama era el punto de inspiración. En muchas ocasiones se convierte realmente en la pasión. Pero no solo una pasión, sino, porque aquí hay también otro tema, que es el tema de la fidelidad. Encontramos un montón de caballeros, hay una figura fundamental que es la de Guillermo el Mariscal. Hay un libro de Georges Duby que yo siempre digo, si alguien quiere entender qué es la caballería y qué es un caballero, hay que leer ese libro. Se llama Guillermo el Mariscal, es la biografía de Guillermo hecha por Georges Duby. Pasa por la fidelidad. La pasión
tiene lugar en la caballería, pero es una apasionada lealtad, no hay otra, es la única. Es la única y es eterna, y se muere ella y no hay otra. Pero hay miles de casos. Fulco, IV de Anjou, que se convierte en Fulco I de Jerusalén, acepta ser rey de Jerusalén porque es viudo y porque no va a tener otra mujer. Y si nosotros analizamos los principales protagonistas de las cruzadas, la mayoría son hombres jóvenes que perdieron a su mujer o sufrieron un desengaño y nunca más tocaron a otra mujer. Muchísimos, pero muchísimos altos mandos de la orden templaria, incluso algunos de sus grandes maestres, ingresaron a la orden después de una decepción amorosa. Y estoy hablando de algunos de los más importantes. Por eso había 3 tipos de vinculación con la dama. El primero del que hablé, en donde uno quedaba deslumbrado con una figura femenina y la convertía en su arquetipo de mujer y no amaba a otra, y todo lo que hacía lo hacía por ella. Luego, esto que se sublima en la figura de la Virgen, que va a ser omnipresente en toda la caballería, y luego esta tercera cuestión del amor cortés ya en un sentido carnal, que no está exento de una disciplina que tiene que ver con la fidelidad más absoluta. Seguimos avanzando. Aquí hay un punto que es muy importante. Y con esto ya vamos terminando. Lo que diferencia al caballero del noble es que el caballero se asume como guerrero que va a combatir aquellas aristas de su personalidad que tienen que sublimarse. Va a hacer frente a una guerra interior. El caballero libra un combate interior contra sus pasiones y contra sus debilidades. El enemigo no solo está afuera, sino dentro del propio corazón. La caballería exige autodominio, exige valentía y sacrificio personal. Más que ganar batallas, el caballero busca vencerse a sí mismo. Y aquí, en este punto, es en donde la caballería toma contacto con distintas tradiciones, de distintas culturas y de distintas épocas, pero que tienen como elemento en común esa guerra interior, que incluso la tuvo el Islam en la palabra yihad, antes de que se convirtiera en el siglo XX en una guerra física. Durante gran parte de la Edad Media, los teólogos musulmanes hablaban de la yihad como la yihad personal, la que se libra contra uno mismo. El verdadero caballero es aquel que al final triunfa sobre su propia sombra y alcanza la paz interior. Bueno, hemos visto abuelo de pájaro, que es la caballería, pero algunas reflexiones finales. Compromiso, honor, ética, servicio a los demás. Y aquí algunas frases. La caballería como actitud vital no es un título, es una forma de vivir con honor y propósito. Defensa del bien y la justicia. Los caballeros modernos son aquellos que luchan por la verdad, la ética y el servicio a los demás. Es un ideal atemporal. En tiempos de relativismo como este, la caballería representa valores universales: lealtad, valentía, compasión, espiritualidad. La caballería no es un relicto del pasado, sino un llamado a la excelencia moral en cualquier época. El caballero, una vez más, no nace, se hace. Su batalla no es solo contra enemigos, sino contra la injusticia, la mediocridad y el miedo. Su victoria es la nobleza del alma y el servicio al prójimo. He aquí el resumen de lo que hemos visto en esta hora que ha transcurrido tan rápido y que me ha dejado tantas cosas en el tintero. La palabra... Nos podemos... Un aplauso, la verdad que... Muchas gracias.
muy evocadora, Muchas gracias. inspiradora la conferencia que nos has dado, realmente muy medular, ¿no? Respecto a lo que el tema que nos convoca. Y bueno, queda abierto, no sé si tenemos unos minutos para preguntas. Sí, lo que quieran. Yo les pido disculpas porque hay muchos temas que los he tenido que tocar de manera muy superficial. Y lo podemos leer en internet, ¿no? No. ¿No? El tema del blasonamiento es un tema muy importante porque el blasón, más allá de una identificación en el campo de batalla, que lo era y lo es aún hoy, era producto de un trabajo que hacía el escudero sobre una tabla blanca, una tabla sin nada, en donde su maestro de armas lo iba orientando junto con los heraldos. El heraldo era heráldica, el heraldo era el que conocía el simbolismo de cada cosa, porque un escudo se hacía de dos maneras: para recordarnos lo que debíamos hacer o recordarnos lo que no debíamos ser. Este es un tema muy importante. Un blasón puede recordarnos en dónde está nuestra mayor capacidad o nuestro objetivo, pero también puede recordarnos aquello de lo que nos tenemos que apartar. Cuando uno ve un dragón en un blasón, probablemente ese hombre está luchando contra el orgullo, contra la vanidad, contra... Por eso el tema del blasón es un tema muy interesante y hay todo un lenguaje en torno a la heráldica. Un caballero, cuando veía el blasón de otro, leía el alma de ese hombre. Luego, si se pertenecía a una casa importante, sí, en alguna partición del escudo estaba digamos, el emblema de la casa, pero el blasón era algo individual. Igual no hay una orden del dragón. Sí, la hay en Europa Oriental, hay una orden del dragón. El dragón en muchas culturas, incluso en el cristianismo oriental, tiene una connotación importante, pero yo no lo estoy poniendo en términos de malicia o de bondad. Yo estoy poniéndolo en otros términos. Lo que estoy tratando de decir es que un blasón puede representar lo que queremos ser, pero también puede recordarnos cuál es nuestro problema y qué es lo que debemos superar, que eso es una cosa muy interesante. Yo tengo 3 preguntitas, las digo así de la... No hay problema. Bueno, vos hablaste del trivio y del cuadrivio, ya empezando con Carlomagno, digamos, no lo sabía de época inclusive. Sí, Alcuino... Yo pensaba que era gótico, ¿no? No, es muy anterior. Alcuino de York lo establece en el siglo VIII. Ah, exacto. Principio del siglo IX. Claro, y es como un salto, ¿no? Que dijiste, ¿no? Del Imperio Romano ahí a Europa, pero, digamos, esa transición me parece a mí que es el Imperio Bizantino, ¿no? En donde... No. Bizancio nunca tuvo soberanía, salvo en el sur de Italia, nunca tuvo soberanía sobre Europa Occidental. Bizancio nunca estuvo en Francia, ni... ¿Cómo? Influencia tampoco, ¿no viene ahí del mito histórico de San Jorge, por ejemplo? Sí, por supuesto, pero el Imperio Bizantino, que siempre tuvo, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, ustedes piensen que Roma cae en el 400 y pico y Bizancio cae 1000 años después. Siempre tuvo una, digamos, vocación imperial sobre Europa Occidental. El sur de la bota italiana fue tierra bizantina, por eso se la llamaba la Magna Grecia en su momento. Tuvo colonias importantes en el norte de África, Cartago, por ejemplo. Tuvo colonias en el sur de España antes de que fuese invadida por los almohades, pero nunca tuvo soberanía sobre el núcleo central de Europa Occidental. Llamémosle Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, Inglaterra, todo eso jamás estuvo bajo dominación bizantina. ¿Que recibió influencia bizantina? Sí, por supuesto.
Y bueno, por otro lado hablan de las cofradías como militares religiosos, o sea, eso no nace en la francmasonería cristiana, o sea, las cofradías no eran civiles de artistas, alquimistas, digamos, de obreros, trabajadores, sino que